Muy buenas noches, varones de Dios, ¿cómo están? ¿Bien? No se escucha, varones, ¿cómo están? ¿Ve que sí tienen fuerza? ¿Cuántos descansaron hoy del trabajo? Yo. ¿No? ¿Todos? Bueno, algunos tuvieron la dicha, ¿verdad? Otros no. Pero bueno, qué bueno que está aquí. Vamos a dar algunos anuncios, mis hermanos, antes de pasar a la palabra, unos anuncios breves. Sean todos bienvenidos, mis hermanos, también a los que nos escuchan por la transmisión. Como saben, mis hermanos, siempre les exhortamos a que perseveren en las cosas del Señor, a que sean fieles y tengan ánimo a permanecer en la palabra de Dios, en la oración, porque es bueno orar unos por otros también, ¿verdad? Es bueno ayudarnos en la oración, porque somos un solo cuerpo. Y de esa manera mostramos el amor que Dios nos ha derramado en nuestros corazones. Amén. También les recordamos que... permítanme. Aquí está. Les recordamos que nuestras reuniones, además de esta reunión de varones, tenemos nuestra reunión general de los días domingos a las 11 de la mañana. Acabamos de comenzar una nueva serie que se llama Aprendiendo de los Hechos. También tenemos nuestra reunión de discipulado general los miércoles a las 7 de la noche y estamos llevando una serie que se llama El Libro de los Salmos. ¿Sale? También tenemos reuniones especiales para que le recuerden a sus mujeres, varones, los que están casados. El sábado 15 de abril tienen su reunión a las 6 de la tarde. Con una serie que se llama Viviendo conforme al Espíritu. También la iglesia juvenil, que también hay unos jóvenes aquí, ¿verdad? Domingo 9 de abril tienen su reunión a las 5 de la tarde y están llevando la serie Jóvenes con Decisión. Y reunión de matrimonios, también les recordamos que este mes tenemos nuestra reunión el 28 de abril a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque va a ser cena de traje. ¿Ya se apuntaron, varones? ¿O le van a decir a la esposa, mujer, apúntate? Bueno, pónganse de acuerdo y apúntense para venir a la reunión. Amén. Y si tienes alguna petición de oración, mi hermano, pues puedes anotarla ahí en la parte de atrás, en la papeleta, para que podamos estar orando como un mismo cuerpo. Y por último, les recordamos apagar su celular o ponerlo en silencio a fin de no distraer el desarrollo de la reunión. Y les invito a que nos pongamos en pie, vamos a orar. ¿Hay alguien que quiera que oremos por él? ¿Hay alguien que tenga alguna necesidad? ¿Alguien que quiera externar alguna petición? Que levante su mano. ¿Nadie? Calla ahora o levanta la... muy bien, ahí salió un valiente. Vamos a orar por nuestro hermano. Ahí los que están alrededor, acérquense. Nuestro hermano Ernesto. Y vamos a orar, mis hermanos. Te damos gracias, amado Jesús, porque estamos en tu casa, estamos en tu presencia, y es ahí donde hay plenitud de gozo y hay delicias a tu diestra, siempre y para siempre. Queremos reconocerte en nuestras vidas como el Señor de señores y el Rey de reyes, aquel que gobierna y sustenta nuestras vidas día a día, Señor. Y en este reconocimiento tuyo también ponemos delante de ti la vida de nuestro hermano Ernesto. Tú conoces su corazón, conoces su mente, conoces su necesidad. Y tu consejo, Señor, es el mejor para él, para su vida. Te pedimos que obres en aquella petición que él tiene, en aquella necesidad, Padre, súplela conforme a tus propósitos y conforme a tus riquezas en gracia y en gloria en Cristo Jesús. Obra, Señor, en su familia, en su esposa, en sus hijos, para que ellos puedan conocerte más y su fe sea cada vez más afirmada en ti, Señor. Ayúdale, Padre, en cualquiera que sea aquella necesidad que él tiene. La ponemos delante de ti. Y oramos, Señor, también por cada varón que está aquí presente, que aunque no hubo más manos levantadas, Señor, todos estamos pasando por algún tipo de necesidad. Tú la conoces perfectamente, Señor, y te pido para que obres en cada una de ellas y que permitas que ellos puedan, Señor, ser plenos en ti, que ellos encuentren esa plenitud en tu presencia,
en tu palabra, y que tu Espíritu Santo obre en cada una de sus vidas, en todo lo que hacen, tú lo puedas prosperar, Señor, porque queremos ser varones que meditamos día y noche en tu palabra, Señor, para ser como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que podamos dar fruto en su tiempo, Señor, y nuestra hoja no caiga, y todo lo que hagamos tú lo hagas prosperar, Señor. Gracias te damos por cada varón y también por cada familia en esta iglesia. Ayúdanos para que seamos fortalecidos por ti y tú nos proveas de tu presencia y de todo aquello que necesitamos para nuestras vidas diarias. Señor, y ponemos también delante de ti este tiempo, esta reunión, esta enseñanza que vamos a dar, para que sea tu presencia, sea tu palabra, sea tu Espíritu Santo obrando a través de mi vida, Señor, y en los corazones de mis hermanos, para que esta semilla quede sembrada y pueda dar fruto en su tiempo. Ayúdanos, Señor, a ser entendidos y a aceptar el consejo que tú tienes para nosotros en esta noche, Señor. Todo esto lo pedimos en tu nombre, sabiendo y confiando que tú responderás y que tú atenderás nuestra oración. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues tomen su lugar. Vamos a pasar a la enseñanza. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 7 de esta serie, que es hombres que dejaron legado. Y el tema, mi hermano, al cual yo he titulado, es Pedro, un legado de cambio. Pedro, un legado de cambio. Y como título, yo le he puesto esta enseñanza: transformado para dejar legado. Te lo voy a decir otra vez: transformado para dejar legado. Acompáñame en tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Lo van a proyectar también el versículo para que me sigas ahí con tu vista. Y dice así, Primera de Pedro 5:10: y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. Bueno, como bien dice el tema, ¿de quién vamos a hablar el día de hoy? De Pedro, ¿verdad? ¿Cuál Pedro? ¿Mi compadre? No es tu compadre. Pedro, el de la Biblia. Bueno, ¿y quién fue Pedro? ¿Quién fue Pedro? ¿Cuántos han escuchado hablar de Pedro, el apóstol? Creo que todos, ¿verdad? Aquí. También llamado Simón y Cefas, que este último fue un sobrenombre en arameo dado por Jesús, que significa piedra. Es hijo de Jonás y hermano de Andrés, otro de los apóstoles. Es originario de Betsaida y que junto con los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, trabajaban como pescadores en el mar de Galilea, en la ciudad de Capernaum. Se habla también acerca de la suegra de Pedro, lo cual nos indica que era un hombre casado. Y es probable que su esposa lo acompañara durante algún tiempo en su ministerio también. Las personas de esta región del mar de Galilea eran consideradas como gente inculta, gente que era muy simples y con educación muy limitada, y que por su acento extranjero tenían una manera de hablar que los diferenciaba a otros, y en general no se esperaba nada de ellos. Es decir, no había nada especial en los de Galilea. Por lo tanto, se dice de Pedro que era un campesino, una persona sencilla, directa e impulsiva. Hechos 4:13, en la traducción al lenguaje actual, después de que Pedro les da todo el discurso, después de ser lleno del Espíritu Santo, aquí vemos un poco de la percepción que tenían de Pedro. Dice Hechos 4:13: todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar
Dice ahí de que eran hombres sencillos y de poca educación. La versión Reina Valera habla que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, como gente del montón. Dice, se dieron cuenta entonces de que ellos habían andado ¿con quién? Con Jesús. Con todo y el pensamiento que los hombres tenían acerca de Pedro, que lo vemos aquí, que eran hombres simples, hombres sin nada especial, bueno, aún con todo eso, Pedro fue llamado por Jesús. No solamente para ser parte de sus 12 discípulos, sino uno de los principales apóstoles, a quien le fueron dadas las llaves del reino. Es decir, el privilegio de ser el primero en anunciar el evangelio o el reino de Dios tanto a judíos como a gentiles. Nada de esto, mi hermano, de lo que yo te estoy diciendo, habría sido posible si Pedro no hubiera atendido el llamado de Jesús de seguirle. Mas ahora somos testigos de la obra de transformación que el poder de Dios hizo en la vida de este hombre, de tal modo que su vida es de ejemplo para nosotros hoy. No por nada se escribe las palabras que leíamos al inicio, ahí en 1 de Pedro 5:10, confirmando la necesidad de pasar por sufrimientos, los cuales Dios usa para perfeccionarnos y transformarnos. A muchos no les gusta el ser perfeccionados y transformados porque duele. ¿Cuántos saben eso? Que duele. Porque el molde que tú y yo traemos, mi hermano, no se parece en nada al molde de Cristo. Y por lo tanto tú y yo tenemos que ir cada día siendo más conformados ¿a quién? A Cristo Jesús. Y ese proceso duele, pero vale la pena, mi hermano, vale la pena. Vamos a ver un poco de cómo fue el llamado de Pedro. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Creen ustedes que si Pedro no hubiera sido transformado por el poder de Dios, hubiera sido usado por Dios tal y como lo muestran las Escrituras? ¿Creen que si Pedro no hubiera sido transformado, hubiera sido igual de grandemente usado por Dios? Todos creemos y opinamos que no. Porque no solo era suficiente haber cambiado y dejado sus redes de pescar por seguir a Jesús, escuchar sus enseñanzas y ver sus señales y milagros. Así como Pedro, tú y yo, mi hermano, necesitamos ser transformados por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Dile al que tienes a un lado, mi hermano, varón, tú necesitas ser transformado por Dios. Todos necesitamos ser transformados por Dios. No pensemos entonces que nuestras vidas van a impactar a otros sin manifestar los cambios que Dios espera ver en nuestras vidas. No esperes que tu vida vaya a impactar a los que están alrededor tuyo si tú no eres transformado por Dios. Comenzando por cómo nos comportamos en casa. Porque como nos comportamos en casa, mi hermano, es como realmente somos. Dice el dicho, ¿verdad? A veces unos son candil de la calle. ¿Alguien me ayuda a terminarlo? Y oscuridad de su casa. En la calle, sí, son las mejores personas. Pero en su casa no están ni con la intención de lavar un plato, ni con la intención de ayudar a la esposa o a los hijos. No puede ser así. Tal como somos en casa, tenemos que ser afuera y viceversa. Abre tu Biblia en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Juan, capítulo 1, versículo 40. Aquí se nos narra parte de cómo fue el encuentro de Jesús con Pedro, o más bien de Pedro con Jesús. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás,
y tú serás llamado, ¿cómo? Cefas, que quiere decir Pedro o roca pequeña. Andrés es quien lleva a su hermano Simón con Jesús, porque Andrés era discípulo de Juan, ahí lo dice en versículos anteriores. Y él escuchó decir a Juan de Jesús: he aquí el Cordero de Dios. Pero vemos también el interés de Pedro en conocer al Mesías, porque si lo hallaron es porque lo estaban buscando. Ahora vemos a Jesús de manera profética darle un nuevo nombre a Simón, anunciando así el gran trabajo que le sería encomendado de parte del Señor. Y fíjense, mi hermano, Jesús, aunque conocía su condición, la condición de Pedro, la condición de su corazón, su carácter, sus pensamientos, con todo eso, Jesús lo amó y lo recibió para enseñarlo y prepararlo. Todos aquí, mi hermano, hemos sido llamados por Dios. ¿Cuántos están seguros de que Dios los ha llamado? Y la realidad es que a todos nos ha aceptado en la condición en que nos encontrábamos. Porque es imposible llegar delante de Él sin manchas y sin arrugas, las cuales son producidas y provocadas por el pecado que hay en nosotros. ¿O alguno de ustedes llegó sin pecado delante de Jesús? Claramente nadie. Pero es gracias a su sacrificio que podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Pero también podemos clamar a Dios para que nuestro corazón y nuestra mente puedan ser totalmente cambiados y transformados por su poder. Y cuando Dios te transforma, mi hermano, cuando Dios te cambia el corazón, te cambia la mente, entonces vas a ser capaz de cumplir el propósito por el cual Dios te creó. De lo contrario, no va a ser posible. Por lo tanto, no es el deseo ni la voluntad de Dios que tú y yo nos quedemos en el mismo nivel en el que estamos ahorita, de entendimiento, de madurez y de conocimiento. Porque todo aquel que viene a Cristo, mi hermano, y experimenta un encuentro con Él, no puede seguir siendo el mismo hombre. Por lo tanto, si tú has tenido ese encuentro con Cristo, no puedes seguir siendo el mismo hombre. Tus pensamientos tienen que ser renovados, tus acciones, tus actitudes, tus palabras tienen que ser diferentes. Fueron 3 años aproximadamente los que Jesús estuvo con sus discípulos. Y es evidente que Pedro, o que el Pedro del inicio de los evangelios, es totalmente diferente al Pedro que conocemos al final de los mismos evangelios. Y no se diga en el libro de los Hechos. Y esto nos enseña algo importante. Un hombre que verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo se nota. ¿Por qué? Porque es imposible que permanezca pensando, hablando y haciendo las mismas cosas que hacía antes de conocer a Cristo. No podemos permanecer en la misma situación, en el mismo nivel. Ahora, no todos crecemos o avanzamos de la misma manera. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Pero lo importante es no quedarnos en la misma condición. Necesitamos mostrar que Dios nos ha hecho hombres nuevos. Por tanto, mi hermano, cuídate de no permanecer igual. Más bien procura que los demás puedan ver un cambio en ti. ¿Hace cuánto que naciste de nuevo? ¿Te has preguntado? ¿Qué tanta diferencia puedes notar en ti desde ese momento hasta el día de hoy? Yo espero que sí puedas notar algo de diferencia. Porque de lo contrario, te habrás encontrado estancado, sin crecimiento. Ahora vamos al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 10. ¿Ya lo tienes? Lucas capítulo 5, 10 y 11. Dice así:
y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Versículo 11. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué hicieron? Le siguieron. El Evangelio de Lucas es el único que nos cuenta la historia un poco más completa del momento en que Jesús llama a Pedro, que fue tiempo después de haberle conocido, lo que leíamos en Juan. Porque no habían sido aún llamados a seguirle de manera directa, sino hasta después de esta llamada pesca milagrosa. Pedro comenzaba a tener una cercanía con Jesús, de tal modo que cuando Jesús le dice: boga mar adentro, versículos antes, y echen sus redes para pescar, Pedro responde que nada habían pescado en toda aquella noche. Pero concluye: mas en tu palabra, dice Pedro, echaré la red. Podemos ver las primeras cosas con las que Jesús puso a prueba la fe de Pedro, en cosas meramente naturales, en su trabajo, en la provisión para su familia. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Pedro siguió renegando, diciéndole: Señor, es que ya pescamos toda la noche y no agarramos nada. No, podemos ver a un Pedro que fue dócil y obedeció la instrucción de Jesús y afirmó aún más su fe, lo que lo llevó a comprender un poco más quién era quien tenía frente a él. Y en el versículo 8 de Lucas 5, después de que obedeció Pedro la instrucción de Jesús, echaron las redes y sacaron un montón de peces que tuvieron que hablar a la otra barca para que viniera a ayudarles a sacar los peces. Dice el versículo 8 de Lucas 5: viendo esto, Simón Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este reconocimiento que tuvo Pedro delante de Jesús, mi hermano, es digno de imitarse. Pues cuántas veces no somos observadores y pasamos por alto los milagros que Dios ha permitido en nuestras vidas. Milagros de provisión, milagros de sanidad, milagros de sustento, de consuelo, en fin, cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero que muchas veces no las observamos y no las vemos porque no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer en nosotros. Tenemos que ser observadores, tú y yo, cada día, y que así como Pedro podamos caer de rodillas y reconocer nuestra necesidad de Él. Pedro estaba comenzando a comprender quién era Él y quién era Jesús. Y eso es importante que tú y yo lo comprendamos en nuestra vida diaria. Porque si pensamos que Jesús es como nosotros, o que lo podemos rebajar a nuestro nivel, entonces, pues, ¿qué chiste tendría ir de rodillas ante Jesús? Pero si comprendemos lo que Pedro comprendía, quién era Jesús y quién somos nosotros, ¿somos qué? ¿Pecadores? Seguramente, mi hermano, cada día tú vas a estar de rodillas delante de Jesús diciendo: Señor, no te alejes de mí. Apiádate de mí, como decía aquel publicano, que soy ¿qué? Pecador. Y en el versículo 11 que ya leíamos, vemos la reacción de Pedro. No solamente fue el doblar sus rodillas en humillación delante de Jesús, sino de la misma manera en que obedeció al echar las redes. Ahora que Jesús le dice que será pescador de hombres, Pedro no duda ni un solo instante en también obedecer a aquel llamado tan sublime que Jesús le hizo. Yo te pregunto, mi hermano, en esta noche, ¿qué cosas te ha pedido el Señor que dejes? ¿Qué cosas te ha pedido el Señor que renuncies a fin de que tú puedas seguirle sin ninguna restricción? Porque muchas veces nos encontramos que queremos ir en pos de Jesús, pero estamos como aquellos: primero déjame ir a enterrar a mis padres, primero déjame ir y hacer esto, primero deja que me compre una casa,
Primero deja que trabaje y pueda sostener a mi familia. Pero Pedro, mi hermano, ya había visto que Jesús le podía proveer absolutamente todas las cosas. Te aseguro que en ese momento de la pesca, mi hermano, tanto Pedro como los demás que estaban con él jamás habían visto una pesca tan impresionante como aquella. ¿Qué le estaba confirmando Jesús a Pedro y a los demás? Que Él era el dueño de todo y podía proveerles lo necesario. Vemos en los evangelios cómo Pedro le dice a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y Jesús le contesta: bueno, aquellos que han dejado todo por causa mía, bueno, tienen un galardón, tienen un premio en los cielos, una recompensa. Pero muchas veces, mi hermano, tú y yo como hombres naturales nos aferramos a las cosas de este mundo y queremos o anhelamos las cosas de este mundo. Bueno, si tú estás casado, tienes tu esposa, tienes tus hijos, tienes tu familia, la palabra también nos enseña a ser trabajadores, ¿cierto? A que seamos diligentes, a que seamos cumplidos. Pero primeramente está el mandamiento de Jesús de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, ¿qué dice la palabra? Nos lo dará por añadidura. ¿De qué habla? Del sustento básico: la comida, la bebida, el vestido, el techo. Todo lo que tú necesitas para vivir, el Señor te lo va a dar. Y muchos nos podremos quedar en este punto en el que Jesús te llama a seguirle, y aun viendo tú su poder y milagros manifestados en tu vida y a tu alrededor, muchas veces no estamos dispuestos a dejar aquello que el Señor te pide renuncies. No necesariamente te va a pedir tu trabajo, pero sí aquellas cosas que te impiden rendirte completamente a sus pies. Algún pasatiempo, algún anhelo, algún pecado incluso, o que simplemente tengas un anhelo de ser transformado. Eso Dios lo ve, mi hermano, pero Dios nos pide dejar algunas cosas para poder seguirle. Y de algo tenemos que estar seguros: lo que Dios comienza, lo termina. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice así: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará. ¿Qué va a hacer Dios con esa obra? La va a continuar hasta que quede completamente terminada. ¿Cuándo? El día que Cristo Jesús regrese. ¿Cuántos saben que Cristo va a regresar? Amén. Por lo tanto, esa obra, ¿cómo va a quedar? Terminada. Nosotros también tenemos que estar completamente seguros de esto: que si Dios verdaderamente ha comenzado su obra de santificación y perfeccionamiento en ti y en mí, y si somos fieles y constantes en eso, mi hermano, ten por seguro que vas a ver la obra de Dios completa, vas a ver la obra de Dios terminada en tu vida el día que Cristo vuelva por nosotros. Pero esta es una promesa en la que tú y yo tenemos que trabajar. ¿Cada cuándo? ¿Cada 5 días? ¿O cada semana? ¿O cada que nos acordemos? No, ¿verdad? ¿Cada cuándo? Cada día. Cada día tú te tienes que esforzar porque esa obra se vea cumplida en ti. Porque mira, mi hermano, Dios puede trabajar en nosotros si tienes la disposición. Pues Dios no obliga a nadie a ser transformado, pero Dios puede transformar a todo aquel que se dispone. Mucho se comenta acerca del carácter, de la forma de ser y el temperamento de Pedro, ¿verdad? Por lo general era muy seguro de sí mismo y también era muy impulsivo. Vemos cómo en muchas ocasiones hablaba primero
y pensaba después. ¿A quién le ha pasado eso? Hablas primero y, ay, no lo hubiera dicho así. O no lo hubiera dicho, mejor me hubiera quedado calladito, me veo más bonito, ¿verdad? Y muchas veces somos así, impulsivos. Y por lo tanto, mi hermano, aquel que es impulsivo también cae en ser imprudente. La prudencia es algo que todo hombre de Dios tiene que aprender a evidenciar. Pedro, vemos que era un hombre imprudente al inicio de su caminar con Cristo. Y tú y yo, mi hermano, pues cuando llegamos a Cristo, ¿cómo éramos? Imprudentes. Y todavía de repente somos imprudentes, ¿verdad? Bueno, la prudencia es algo que en cada etapa de nuestras vidas se nos demanda entenderla y aplicarla. Porque la imprudencia o el ser impulsivos nos pueden traer muchos conflictos, ¿sí sabías? Te pueden traer problemas. Como si eres soltero o si eres casado. Como si tienes hijos o si no tienes hijos. Pidamos a Dios nos enseñe la prudencia en todo lo que hacemos y en la etapa en la que estamos viviendo. Con tu esposa, si eres casado, varón, necesitas ser prudente, saber cómo dirigirte para con tu esposa, para con tus hijos. Y los que no son casados, bueno, si están bajo la instrucción de sus padres, pues que también sean prudentes para con ellos. La palabra de Dios nos habla en Proverbios capítulo 14. Si quieres no lo busques, yo te lo voy a leer. Proverbios 14, versículo 15. En la versión Nueva Traducción Viviente dice así: solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Si quieres ser prudente, mi hermano, tienes que examinar cuidadosamente por dónde caminas, por dónde andas, qué es lo que hablas, qué es lo que piensas. Y dice el versículo 16: los sabios son precavidos y evitan el peligro. Dice y concluye el versículo: los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. ¿Cómo quieres ser tenido tú? ¿En tu casa, en tu trabajo, con tus amigos? ¿Como sabio o como necio? ¿Como prudente o como imprudente? Y el libro de Proverbios, mi hermano, tiene muchísimos consejos para la prudencia. La vida de Pedro es un claro ejemplo de alguien que se dejó moldear y perfeccionar por Dios. Pero la base de todo eso era que Pedro iba conociendo cada día más quién era Jesús. Porque Pedro no se quedó con el milagro de la pesca que él vio y dijo: pues mira, ya sé que Jesús es todopoderoso, que Él puede sacar cientos de peces del mar cuando Él quiere o cuando Él dice. No solamente, estuvo expuesto a ese milagro. Estuvo expuesto a un sinnúmero de ocasiones en las que Jesús mostró su poder. Hizo milagros impresionantes. Delante de Pedro sanó a un paralítico, sanó a su suegra, multiplicó los panes y los peces, resucitó muertos, respondía con sabiduría y autoridad a los escribas y fariseos. En fin, todas y cada una de estas cosas iban afirmando y confirmando la confianza que Pedro tenía en Jesús. Por lo tanto, Pedro, mi hermano, esto nos habla de que no se quedó donde estaba. Él quería seguir conociendo más a Jesús. Él quería seguir siendo transformado por Dios. Y fíjate bien, Pedro es el mismo que impulsivamente quiso caminar hacia Jesucristo sobre las aguas. ¿Sí recuerdas tú esa escena? Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué le dijo el Señor? Ven, Pedro. Y ahí va el Pedro, ¿verdad? Todo efusivo, impulsivo sobre las aguas. Bueno, este mismo que impulsivamente quiso caminar hacia Jesús sobre las aguas fue el mismo que confesó por revelación divina a Jesús como el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Una revelación que
Solamente a él le fue dada. A ninguno de los otros discípulos le fue dada esta revelación. Jesús les preguntaba, bueno, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista o alguno de los profetas. Bueno, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y en ese momento Pedro sale a la escena. En este proceso de cambio, en este proceso de transformación, ¿qué dice Pedro? Le fue revelado, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice aquí Cristo, bueno, Pedro, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Pedro anhelaba conocer más a Dios. Pedro anhelaba ser transformado. ¿Qué más? Pedro es el mismo que trató de persuadir a Jesús de no ir a la cruz a morir. ¿Sí sabías esto? ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Ay, Señor, que esto no te acontezca. Guarda tu vida. Y Jesús le dijo, apártate de mí. No entorpezcas el plan de Dios, porque así tiene que suceder. Bueno, ese mismo Pedro que estaba persuadiendo a Jesús de no ir a la cruz, fue el mismo que vio la gloria de Dios en el monte de la transfiguración, donde Cristo mostró su gloria, donde Cristo se le reveló como el Hijo de Dios. Y por último, Pedro es el mismo que dijo que estaba dispuesto a morir por Cristo. Mi vida daré por ti, le dijo al Señor. Y ese mismo Pedro fue el que lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Y dijo que no le conocía. ¿Esto de qué nos habla, mis hermanos? Que por más firmeza o madurez que tú puedas manifestar con tus palabras, o que puedas decir que eres muy maduro o muy espiritual, bueno, tu verdadera condición va a salir en el momento de la prueba y de la dificultad. Pedro fue el primero en abandonarlo, en negarlo y aún maldecirlo. Pero vemos cómo Pedro, después de negarlo y ver la mirada del Señor, una mirada de amor y de misericordia, reconoce que ha fallado a sus palabras, se va aparte. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Llora amargamente. Esto nos habla de un arrepentimiento. Todas y cada una de las cosas que Pedro experimentó en su vida fueron lecciones que lo llevaron a pensar y reflexionar en la fidelidad de Dios manifestada en Cristo. Pero notemos cómo en el momento en el que él falló y cantó el gallo y vio la mirada de Jesús de amor, de misericordia, fue sensible a la falta que había cometido. Y Jesús lo restaura con un amor tan tierno. Y es cuando ahí le encomienda la grande responsabilidad de apacentar, de cuidar y pastorear a su rebaño. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, vayamos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente. Vemos las últimas palabras de Pedro en su segunda carta. Dice así: queridos amigos, los estoy previniendo con tiempo. Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esta gente perversa y perder la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, ahora y para siempre. Amén. Un pasaje, mi hermano, con el que Pedro concluye su segunda carta. ¿Y qué podemos ver aquí en esta segunda carta del apóstol Pedro? Bueno, vemos a un hombre totalmente transformado en toda su manera de vivir.
Evidentemente Pedro ya no pensaba únicamente en sí mismo, en lo que él quería, como lo vemos en los evangelios, sino que el entendimiento que ahora tenía después de todas las cosas que habían pasado en su vida y a través de los años, las dificultades, los problemas, lo formaron de tal modo que su ejemplo y su testimonio fue notorio a toda la iglesia de aquel tiempo. ¿Y cuánto más para nosotros hoy en día? Yo te pregunto, mi hermano, y medítalo en tu corazón. ¿Qué cosas el Señor ha permitido en tu vida con el propósito de moldear y transformar tu corazón? Yo creo que en la vida de todos los que estamos aquí, Dios ha permitido situaciones. Dios ha permitido circunstancias en las cuales, si le hemos dado la respuesta a Dios, bueno, Dios está moldeando y transformando tu corazón. Porque cada una de las ocasiones en que tú y yo nos encontramos en una dificultad, tenemos que verlas como oportunidades. Repite conmigo, oportunidades. ¿Y qué es una oportunidad? Pues es una oportunidad, es la forma en la que Dios nos permite ceder para mostrar el carácter de Cristo. Para que en las situaciones difíciles que vengan a nuestras vidas, tú y yo nos esforcemos por mostrar el carácter de Cristo. Pero ¿cuántas veces nos sucede como a Pedro? En el momento de la prueba, ¿nos es más fácil negar a Jesús y perder la oportunidad de crecer? Si llegaras tú a fallarle a Dios, bueno, Dios en su misericordia te va a restaurar, te va a perdonar y te va a limpiar. Pero muchas veces somos nosotros los que estamos deteniendo o impidiendo esa transformación en nuestras vidas. Y si queremos ser hombres que dejemos un legado en nuestras familias, primeramente, en este mundo, mi hermano, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos. Y la palabra de Dios nos dice de qué manera tú y yo podemos cambiar, tú y yo podemos ser transformados por Dios. Romanos 12, versículo 1, un pasaje muy conocido que vamos a ver a continuación. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya lo tienes? Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, aquí les está hablando el apóstol Pablo, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Ponte a pensar un momento, mi hermano, todas las cosas que Dios ha hecho a favor tuyo. ¿Y qué es lo que Dios nos pide? Bueno, entrégale tu vida. Entrégale tu tiempo. Si lo vas a seguir, síguelo de todo tu corazón. Si no lo vas a seguir, entonces no estés jugando al discípulo de Jesús. Dice el apóstol Pablo, que sea nuestra vida, claramente, un sacrificio vivo y santo, que es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y en el versículo 2 se nos dan instrucciones muy claras de lo que tú y yo tenemos que hacer, si es que queremos seguir a Jesús y ser transformados por Él. Dice el versículo 2: no imiten las conductas ni las costumbres, ¿de dónde? De este mundo. ¿Qué es imitar? Que hagas lo mismo que hacen allá. Si tú te enteraste de un compañero tuyo de trabajo, de un amigo, o de tu primo, de tu vecino, que fue y le puso el cuerno a su esposa, ¿que tú vas a ir y a imitarlo? No, ¿verdad? O si ves que tu vecino trata mal a su esposa, a sus hijos, ¿vas a ir e imitarlo? No, ¿verdad? Por eso dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios, ¿qué? Los transforme.
Pero ¿cuántas veces no nos dejamos ser transformados por Dios? Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Si tú quieres ser transformado por Dios, mi hermano, tienes que cambiar primeramente tu forma de pensar. Tienes que adaptar tu pensamiento a la palabra de Dios, si es que quieres ser transformado. Si es que quieres ser un sacrificio vivo delante de Dios. Dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la forma de pensar. Y concluye el versículo: hasta entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y yo creo que todos aquí quieren conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? La cual es buena, agradable y perfecta. Bueno, la voluntad de Dios, mi hermano, es que te dejes transformar por Él, que te dejes cambiar por Él, que te dejes moldear al carácter de Cristo. Aunque no estamos seguros, es muy probable que no lleguemos a padecer en nuestra muerte a la misma manera que el apóstol Pedro. Se dice en las tradiciones judías que el apóstol Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Porque se dice que él mismo dijo: no soy digno de morir de la misma manera de mi Señor. Y él pidió que lo crucificaran de cabeza. ¿Tú crees que fue dolorosa? ¿Dolorosa esa muerte? Claro que sí, pero estuvo dispuesto a darlo todo, porque sabía quién era el que lo había llamado. Jesús mismo le profetizó a Pedro que sería martirizado. Pero aunque nuestra muerte fuera la más tranquila de todas, o la más simple, si lo quieres ver así, si tú, mi hermano, y yo no nos esforzamos en crecer espiritualmente y manifestar el carácter de Cristo durante nuestra vida cristiana, entonces, mi hermano, ten por seguro que tu muerte va a dejar un legado vivo en la vida de todos tus seres queridos, si te esfuerzas por crecer espiritualmente y manifestar el carácter de Cristo. Y cuánto más a la iglesia. Porque creo que a todos nos gustaría ser bien recordados, ¿verdad?, el día de nuestra muerte. Y aún después de ella. Pero mi hermano, no olvidemos que el tiempo sigue corriendo. ¿Y alguien tiene la seguridad de que va a vivir mañana? No, ¿verdad? Ni pasado mañana, ni el mes que sigue, ni el año que sigue. Por lo tanto, hoy es el tiempo de esforzarnos por crecer en la gracia de Cristo, por conocerlo más y ser transformados por su palabra. Procuremos estar transformados para poder dejar un buen legado. Y meditaba algo hace rato, mi hermano. Si tú quieres que tu muerte impacte a otros, pues bueno, tu vida primeramente tiene que impactar a los que te rodean. Porque si tu vida no impacta a los que te rodean, es decir, si tu vida no impacta con tu ejemplo, en que imitas a Cristo y te esfuerzas, bueno, cuando tú te mueras, mi hermano, vas a pasar como la flor del campo, que hoy está y mañana ya no está. Así que si quieres impactar en tu muerte, mi hermano, y que sea una muerte honrosa para el Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vivir como los del mundo? ¿Vivir imitando el ejemplo del mundo? No, tenemos que imitar el ejemplo de Cristo. Imitar el ejemplo de aquellos hombres que por su fe, para hoy nosotros son ejemplo. Y como dijo Pedro, ¿verdad?, Jesús mismo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Las palabras que ahora nosotros podemos leer en las cartas del apóstol Pedro, que escribe a la iglesia, son palabras de un hombre totalmente transformado, que ya no vivía para él, sino para aquel que lo hizo renacer a una esperanza viva y verdadera, porque él sabía que iba a recibir una herencia incorruptible.
que estaba reservada para él y para todos aquellos que por la fe habían creído en su nombre. Claramente no vamos a poder ver mucho acerca de las cartas que él escribió, que Pedro escribió, pero vamos a ver algunas exhortaciones y consejos que Pedro nos da en ellas. Y encontramos algunas que nos van a llevar a manifestar si hemos sido transformados por Dios o no hemos sido transformados por Dios. Porque si has sido transformado por Dios, entonces vas a poder dejar un legado de haber sido un hombre de Dios. ¿Y cuántos quieren dejar un legado de haber sido hombres de Dios? Yo creo que todos aquí queremos eso. Bueno, primeramente vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Todos los pasajes los vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Como número uno, mi hermano, Pedro nos dice que nuestra fe va a ser probada. Si tú dices que confías en Dios, vas a ser probado en eso. Si tú dices que crees en Dios y que confías en que Él te va a proveer todo lo necesario, bueno, vas a ser probado. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa. Pedro refiriéndose a la alegría que va a venir después de que tú y yo partamos de este mundo. Sigue diciendo, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Y por qué dice Pedro un tiempo breve? Porque si comparamos la eternidad contra lo que tú y yo vamos a vivir en este mundo, ¿cuánto planeas vivir en este mundo, mi hermano? ¿80, 90 años? Si bien nos fue, ¿verdad? Si no nos matan las papitas que nos comimos en toda nuestra niñez, antes de tiempo. Pero la vida, mi hermano, en comparación de la eternidad, ¿cómo es? Es breve, es corta. Pero mi hermano, en esta corta vida que tú y yo vamos a pasar en este mundo, vamos a tener que soportar distintas pruebas. ¿Cuántas? No lo sé. ¿De qué tipo? Tampoco lo sé. Pero todas aquellas son necesarias para que nuestra fe sea afirmada. Dice el versículo 7, estas pruebas, las pruebas que tú tengas, mi hermano, en tu vida y que las pases, van a demostrar que tu fe es auténtica, es verdadera, es genuina. Está siendo probada de la misma manera que el fuego, prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Y concluye el versículo 7. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Todos vamos a ser probados, mi hermano. Eso tenlo por seguro. La diferencia va a estar en cómo permanecemos ante las pruebas. Si permanecemos firmes o flaqueamos. Al inicio leíamos en Mateo, ¿verdad? Mateo 7, versículo 24, que aquel que oye y hace, que obedece las palabras de Jesús, Él le va a comparar a un hombre sabio y prudente que edificó su casa ¿en dónde? Sobre la roca. Y así como dice que van a venir lluvias, vientos, ríos contra nuestra vida, es lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro. Si permanecemos en Cristo, mi hermano, ten por seguro que vas a poder estar firme. Y entonces tu fe va a ser para alabanza de Dios. ¿Qué otra cosa nos invita Pedro a procurar? Bueno, a buscar la santidad en toda nuestra manera de vivir. ¿A buscar qué? La santidad. No significa que le vayas a los santos,
porque el ir a los santos no te va a hacer más santo. Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14 y 15 en la Nueva Traducción Viviente. Tú dices, es que este mundo me ofrece tantas cosas que manchan mi santidad o no me permiten estar puro delante de Dios. Bueno, la santidad, mi hermano, es una decisión que tú tienes que decidir. Si tú lees la vida de Daniel, ahí en el Antiguo Testamento, tú vas a ver que él hizo algo que lo mantuvo firme hasta el final de sus días. Dice ahí en el libro de Daniel que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Es decir, él tomó la decisión de no contaminarse. Por lo tanto, tú y yo estamos llamados a lo mismo, a que cada día, mi hermano, antes de que salgas de tu casa, que tu oración sea ¿cuál? Proponer en tu corazón no contaminarte. Lo menos que puedas. Es imposible que no nos manchemos. Es imposible que no nos ensuciemos nuestros pies. Pero tenemos que proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Porque la tentación, mi hermano, te va a llegar. Ten por seguro. Por aquí, por un lado, por otro lado, en donde menos te la esperes, te va a llegar la tentación. Y dice el apóstol Pedro ahí en Primera de Pedro 1:14, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. La santidad, mi hermano, empieza con la obediencia. ¿Quieres ser santo delante de Dios? Bueno, obedece a su palabra. No obedezcas a tu manera, porque de esa forma no vas a poder ser santo a la manera de Dios. Dice, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero ahora que conocemos la verdad de la palabra de Dios, tú y yo tenemos que mantenernos y no regresar a nuestra manera antigua de vivir. Y dice el versículo 15, pero ahora, ¿cuándo? Ahora, no mañana ni cuando tengas ganas. Ahora sean santos en lo que a ustedes les guste. ¿Dice? No, en toda su manera de vivir. Esta versión dice en todo lo que hagan. ¿Qué involucra todo lo que haces? ¿O qué es todo lo que haces? Pues todo. Trabajar, atender a tus clientes, a tus patrones, a tus compañeros de trabajo, a tu esposa, a tus hijos, a tus vecinos, al de la tienda, al del agua, a todas las personas. Y en todo lo que hagas, sé santo, obedece a Dios. No significa que andes con los ojos tapados para no ver nada. Tampoco que andes con los oídos tapados para no escuchar ninguna majadería. No. Con tu manera de vivir vas a demostrar que te interesa más agradar a Dios que agradar a los hombres. Y así es como vas a empezar a vivir en santidad. Y dice el versículo 16, por último, porque las escrituras dicen, seguimos en el 15, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Y versículo 16, pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué otra cosa nos invita el apóstol Pedro más adelante en el capítulo 3? Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vamos ahí. ¿Cuántos están casados ya? Bueno, la mayoría de todos los que estamos aquí. Bueno, el apóstol Pedro nos habla y nos invita y nos enseña cómo tratar a nuestra esposa. Si quieren saberlo o no, o nos lo brincamos. Lo dejamos para otra reunión. Que nadie venga. Dice 1 Pedro 3:7. De la misma manera,
Porque del versículo 1 al versículo 6 le habla Pedro a las mujeres. Después tú lo puedes leer. Pero ¿de qué te sirve que tu esposa haga lo que dice el versículo 1 al versículo 6 si tú no cumples lo que dice el versículo 7, que es lo que vamos a leer a continuación? ¿Tendría sentido de que tu esposa sí viviera lo primero, pero tú no hicieras lo que te compete? No tendría ningún sentido. Primero tú tienes que poner el ejemplo como esposo. ¿Sí, amén, varones? Bueno, vamos a leer. Ya dijeron amén. Entonces, si lo leemos, nos hacemos responsables porque ya es conocimiento adquirido. Primera de Pedro 3:7, yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas o a tu esposa. Dice, cada uno viva con su esposa y trátela. ¿Con qué? Como con la chancla. Ay, no, me equivoqué. Dice, trátela con entendimiento. ¿De qué habla ese entendimiento? Bueno, de saber que ella es un vaso más frágil. Tú también eres un vaso frágil, porque somos de barro. ¿Y qué pasa si un vaso de barro yo lo aviento de aquí y lo tiro al piso? Se va a tronar. Y tu esposa dice que es un vaso más frágil que tú. Entonces tienes que tratarla con el entendimiento de que ella es más delicada. Ella es más frágil que tú. Aun cuando a veces tu esposa no demuestre sus sentimientos, se le cueste demostrar sus sentimientos, tú la tienes que tratar con amor. Tienes que tratarla con mansedumbre. Dice, sigue diciendo, ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Coherederas de la gracia, dice la versión Reina Valera. Y concluye el versículo, trátala como es debido, para que nada, di conmigo, nada estorbe tus oraciones. Porque mi hermano, si tú tratas bien a tu esposa, ten por seguro que Dios va a atender a tus oraciones. Si tú no tratas bien a tu esposa, bueno, ten por seguro que tus oraciones no van a pasar del techo. ¿Queremos que nuestras oraciones lleguen hasta la presencia de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Tratar bien a la esposa, con amor, con dulzura, con ternura, con cariño. Así como cuando eran novios, pues, para que me entiendas. Que la idea es que del noviazgo al matrimonio sea simplemente un cambio de etapa, no un cambio de trato. Porque muchas veces dicen que los que se casan pues ya se amolaron, ¿verdad? Y pues no, ya empezaron los pleitos. A ver, ¿y por qué de novios no fuiste así? Bueno, que sea el mismo trato, con amor, con paciencia. Porque a quien más paciencia le tenemos es al vecino, ¿verdad? Y hasta el perro del vecino. Pero a nuestra esposa no le tenemos nada de paciencia. Hay que tratarlas, como dice Pedro, con entendimiento. Con entendimiento. Y por último, el apóstol Pedro también nos da un último consejo: cómo tratar al prójimo. Ahí en el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Pedro. Dice, por último, todos, di conmigo, todos deben ser de un mismo parecer. Es decir, de un mismo acuerdo. Tenemos que estar de acuerdo tú y yo en que todos nos vamos a tratar igual. Compadézcanse unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas. Sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Así es como tienes que tratar a tu prójimo. Versículo 9. No paguen mal por mal. Ay, qué difícil.
Si me la hace, dicen otros, me la paga. Y me la paga más gacho, ¿verdad? No, aquí dice, no pagues mal por mal. Y en Romanos tú vas a leer, más bien con un bien, vence el mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Sigue diciendo, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. ¿Te han insultado alguna vez? ¿En tu trabajo? ¿Un vecino? ¿Un familiar? ¿Te han insultado alguna vez? Bueno, manejando, ¿verdad? Es la otra muy común. También hay que ser prudentes al manejar, ¿verdad? No esperemos que nos traten bonitos y nosotros somos unos cafres al volante. También hay que manejar bien. Nos habla de no hacer con los demás lo que no queramos que hagan con nosotros. Dice, por el contrario, contesten con una bendición. ¿Qué vas a contestar cuando te insulten? Sí, tal vez no lo vas a decir Dios te bendiga, se puede enchilar más. En tu corazón, perdónalo y bendícelo. Porque no lo va a entender. Y concluye el versículo, a esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Por demás está preguntar quién quiere la bendición de Dios en su vida, ¿verdad? Todos la queremos. Pero así como Pedro tenemos que cambiar. Tenemos que dejarnos moldear por Dios. Y como conclusión, mi hermano, el propósito de Pedro era enseñarnos la importancia de permanecer en aquella piedra angular que es Cristo, en aquella roca en la cual Él está edificando su iglesia hoy en día, la cual ciertamente fue rechazada por los hombres, pero es únicamente teniendo a Cristo como nuestro fundamento, como el cimiento de tu vida, que vas a poder ser edificado en esta vida espiritual a la que Dios quiere llevarte. Y así, cuando edifiques tu vida sobre Cristo, tu vida pueda ser una verdadera ofrenda agradable delante de Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Es extensa la vida del apóstol Pedro, pues comprende los 4 evangelios, el libro de los Hechos y sus cartas. Y si quieres tú aprender más de cómo era el Pedro de antes y cómo fue, bueno, te invito a que leas los evangelios, a que te des cuenta cómo actuaba Pedro en aquel tiempo, y te vas a encontrar con que tiene actitudes muy similares a las de nosotros hoy en día. Impulsivos, imprudentes. Pero Dios trata con cada uno de nosotros para llevarnos al fin que Él espera de cada uno de nosotros. Y si tú quieres ser moldeado por Dios, mi hermano, bueno, pues ten por seguro que vas a ser probado en tu fe, en tu confianza en Dios. Pero no te asustes, decía Pedro, como si una cosa extraña viniera a tu vida, porque la prueba de tu fe es necesaria para que seas afirmado, que Dios te establezca, que Dios te restaure y que Dios te fortalezca todos los días de tu vida. Si tú quieres eso, mi hermano, yo te invito a que cierres tus ojos y oremos juntos al Señor. Padre, en esta noche queremos darte gracias. Queremos adorarte y agradecerte porque tú has hablado en nuestras vidas, Señor, a través de la vida de Pedro, un hombre que fue llamado por ti en esa condición de bajeza, Señor, lejos de ti, sin conocimiento de ti, pero tú lo llevaste, Señor, de tu mano, lo enseñaste, le instruiste y lo transformaste en un hombre que fue usado grandemente por ti. Que podemos hoy tomar de su ejemplo para nuestras vidas y poderlo imitar, porque sabemos que Él te imitó a ti primeramente. Ayúdanos, Señor, a tomar ese ejemplo, principalmente el tuyo, pero también de todos los hombres que hasta el día de hoy hemos visto en esta serie,
para que podamos tomar de su ejemplo y podamos ser transformados a tu imagen. Ayúdanos a renovar nuestros pensamientos. Ayúdanos a renovar nuestra mente para que podamos entender cuál es tu voluntad para con nosotros. No queremos quedarnos donde estamos, Señor. Queremos que cada día que pase podamos avanzar, aunque sea un poco, pero avanzar en esta carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en ti, Jesús, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor Jesús, a que por medio del poder de tu Espíritu Santo podamos cada día ser conformados más a tu carácter. Y que aunque atravesemos pruebas, Señor, que vengan a nuestras vidas y nos lleven a dudar, nos lleven a flaquear en nuestra fe, sabemos que tú estás detrás de cada una de esas circunstancias para fortalecernos y llevarnos a creer y a confiar más en ti. Ayúdanos, Señor Jesús. Afirma nuestros pasos, afirma nuestra fe en ti, y que podamos decir como Pedro, Señor, que podamos concluir nuestra vida, Señor, sabiendo que tú afirmarás, perfeccionarás, sostendrás y afirmarás nuestros pies si estamos fundados en ti. Tú que eres la roca fuerte e inamovible, Señor. Nosotros solamente somos piedras pequeñas que estamos abonando para que el edificio, para que tu casa, Señor, siga siendo edificada. Ayúdanos, Señor, a ser fieles al llamado que tú nos has hecho. Y te pido por cada varón que está aquí, que conforme a la decisión que hayan tomado en su corazón, Señor, de seguirte, tú puedas cambiarlos, tú puedas seguirlos transformando por medio del poder de tu palabra, Señor. Que cada uno de los varones aquí presentes puedan experimentar tu ayuda en cada circunstancia, en casa, con su esposa, con sus hijos, en el trabajo, Señor, o con sus padres, si es que no son casados. Pero en cada circunstancia que ellos pasen día a día, ellos puedan experimentar tu gracia, ellos puedan experimentar tu favor, Señor, y que vean cambios en su vida, en su corazón, en su mente, cambios que den gloria y honra a ti, porque son hombres que han decidido ser moldeados por ti. Así como el barro es formado por el alfarero, así nosotros también, Señor, queremos ser formados por ti. Ayúdanos, Padre, ablanda nuestro corazón y que podamos ser dóciles a tu instrucción en nuestras vidas. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Pues varones, estamos despedidos después de esta reunión. Nos veremos nuestra próxima reunión, si Dios quiere, el 12 de mayo, para que preparen ese día, para que estén aquí presentes y atentos a la palabra que el Señor nos va a hablar. Amén. Que Dios les bendiga, que pasen muy buena noche y nos vemos el domingo en nuestra reunión general. Dios les bendiga, mis hermanos.